Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante,
La verdad es esta. No sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad,
entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí.
No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras.
No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta.
Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente,
Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo.
Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad,
Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta,
Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente.
Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo.
Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad,
Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta.
Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente,
Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo.
Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades. Y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva. Un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad,
Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no, pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente. Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta.
Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas? Si murieras esta noche, puede que nunca lo experimentaras. No es una frase motivacional, es una consecuencia directa de cómo la física cuántica describe la realidad. Y lo inquietante es que esta idea no nació en Internet. Surgió dentro de discusiones científicas reales sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental. Todo comienza con una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dejar de existir? En la física clásica la respuesta parece simple. Tu cuerpo deja de funcionar, tu cerebro se apaga y tu conciencia desaparece. Fin de la historia. Pero la física cuántica no describe el universo como una sola historia. Lo describe como un conjunto de probabilidades. Antes de que algo ocurra, existen múltiples posibles resultados. Cuando se realiza una medición, uno de esos resultados se manifiesta. Este proceso es conocido como colapso de la función de onda. Hasta aquí, nada extraño. Pero algunos físicos propusieron una interpretación diferente. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los posibles resultados ocurren, pero en diferentes ramas de la realidad? Esta es la llamada interpretación de los muchos mundos. En ese modelo, cada evento cuántico genera múltiples desenlaces, todos igualmente reales, pero no accesibles entre sí. No es que uno gane y los demás desaparezcan. Todos continúan en universos paralelos. Ahora conecta esto contigo. Cada segundo tu cuerpo está involucrado en procesos cuánticos microscópicos. La mayoría no afectan tu experiencia directa, pero algunos eventos podrían, en teoría, tener consecuencias drásticas. Imagina una situación donde existe una probabilidad extremadamente pequeña de que un evento cuántico desencadene algo fatal. En la interpretación tradicional, simplemente podría ocurrir o no. Pero en el modelo de muchos mundos, ambos resultados existirían. En una rama sobrevives, en otra no. Aquí aparece la idea perturbadora que algunos llamaron inmortalidad cuántica. Desde la perspectiva subjetiva, solo puedes experimentar las ramas donde sigues consciente. No puedes experimentar tu propia ausencia. Eso no significa que tu cuerpo no pueda morir en múltiples ramas. Significa que tu experiencia consciente solo continúa en aquellas donde sobrevives. Es un argumento teórico, no una prueba empírica. Y aquí es donde debemos ser precisos. Pero la implicación filosófica es lo que la hace inquietante. Si la realidad se ramifica constantemente y tu conciencia solo recorre las ramas compatibles con su continuidad, entonces la experiencia de morir podría no ser algo que jamás llegues a vivir directamente,
Siempre experimentarías el siguiente instante disponible, no porque seas especial, sino porque la experiencia requiere continuidad. Sin embargo, esto no implica que seas invulnerable. Desde la perspectiva externa, en muchas ramas dejarías de existir. Familiares, amigos, el mundo, podrían experimentar tu ausencia. La teoría no niega la muerte física, cuestiona la experiencia subjetiva final. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. ¿Qué es realmente la conciencia en este contexto? La física no ha resuelto cómo surge la experiencia subjetiva. Sabemos describir partículas, campos, ecuaciones, pero no sabemos por qué ciertos arreglos de materia producen sensación de ser. Si la conciencia es un proceso físico, entonces está ligada a mí o a la estructura del universo. Y si el universo se ramifica en múltiples estados coherentes, la conciencia podría seguir trayectorias compatibles con su propia continuidad. Pero todo esto depende de aceptar una interpretación específica que aún es debatida. Muchos físicos sostienen que no necesitamos múltiples universos para explicar la mecánica cuántica. Otros consideran que es la explicación matemáticamente más elegante. La verdad es esta: no sabemos cuál interpretación es la correcta. Lo que sí sabemos es que la realidad a nivel cuántico no funciona como una sola línea fija de acontecimientos inevitables. Funciona como un espacio de posibilidades, y eso cambia completamente cómo entendemos conceptos como vida y muerte. Tal vez la muerte no sea un punto absoluto, sino un límite desde cierta perspectiva, un evento físico real, pero cuya experiencia subjetiva es más compleja de lo que imaginamos. No es una promesa de inmortalidad, no es una garantía de continuidad eterna. Es una invitación a reconocer que el universo es más extraño de lo que nuestras intuiciones permiten aceptar. La física cuántica no afirma que no morirás. Lo que revela es que la estructura profunda de la realidad no es tan simple como una única historia lineal que comienza y termina. Tal vez la verdadera revelación no sea que puedas evitar la muerte, sino que la realidad misma es mucho más amplia, más ramificada y más misteriosa de lo que jamás nos enseñaron. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué ocurre cuando mueres. La pregunta es, ¿cuántas versiones de la realidad están ocurriendo ahora mismo, sin que jamás puedas percibirlas?